una ONG que trabaja en México. Yo soy estudiante de medicina y actualmente soy interno. De padres argentinos también, pero vivo en México hace 3 años. Y he colaborado con compañeros en salud hace 2 años y medio. Entonces, en el programa de control y prevención de infecciones, que es IPC, en el área de mitigación de riesgos, ¿no? Como sabrán, nuestro trabajo es la ruta crítica para el diagnóstico, para mejorar el diagnóstico de tuberculosis en una región de México que es Chiapas. Chiapas es un estado, como acá dicen provincia, ¿no? En México es un estado, uno de los estados con el mayor índice de pobreza en México, y el acceso a la salud es un poco también complejo, ¿no? Bien, como antecedente, Chiapas es el 12º país con mayor casos de tuberculosis en México, y nosotros, como ahí creo que lo pueden ver, el mapita, ¿sí? Acá está ubicado Chiapas, Compañeros en Salud está ubicado en el municipio de Ángel Albino Corzo o Jaltenango de La Paz, que está en la parte como de montañas de esta región, ¿no? Bien, un dato muy importante a mencionar es que el 75% de la población en Chiapas vive en pobreza y el 29% en pobreza extrema, mientras que el 37.1% no tiene acceso seguro a la atención en salud, ¿no? Adelante, bien. Entonces nosotros estamos ubicados en este municipio, que está acá, todo esto es Chiapas, y donde marca la flechita pues es el municipio que estamos, que está rodeado de sierra y limita con Guatemala, que tenemos una población también migrante bastante importante y que es una de las poblaciones vulnerables a contraer tuberculosis en la región. Bien, entonces en esta diapositiva, lo más importante de esta diapositiva es que los casos en Chiapas duplican los casos de tuberculosis a nivel nacional en México. Si estamos hablando de que el 1.6% de TB hay en México, en Chiapas es el 2.6% de tuberculosis. Eso habla pues de que las barreras a la atención de salud, sobre todo en la sierra, es muy compleja, pero tiene que ver con una cuestión de socioeconómica y sociocultural de la región, como la desnutrición a raíz no solamente de la crisis económica de donde está ubicada la región, sino también a raíz de la pandemia se incrementó mucho los casos de tuberculosis, la desnutrición, el poco acceso a la salud, la discriminación y estigma que hay también sobre la enfermedad misma, ¿no? Las poblaciones más vulneradas o que sufren más riesgo de esta enfermedad infectocontagiosa son las poblaciones indígenas que hay en la región. Y como es una región, ¿cómo decirla? O sea, esta parte de la región hay mucha población migrante, es otra parte de la población que también sufre esta enfermedad, ¿no? Sí, porque no veo. Así. Ahí va. ¿Sí? ¿Estoy bien acá? Con la cámara 2. Ok, sí. Perfecto. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos, el programa de control y prevención de infecciones en Compañeros en Salud surge a raíz de la pandemia, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es dar soporte y fortalecer el sistema de salud en México como organización no gubernamental. Entonces, a raíz de la pandemia, no teníamos obviamente hospitales que tengan oxígeno, que podíamos hospitalizar, entonces se forma con Compañeros en Salud este pequeño programa de control y prevención de infecciones y empezamos a identificar casos de tuberculosis que ya se habían quedado rezagados y que la Secretaría de Salud en México no tenía continuidad, ¿sí? Entonces, uno de nuestros desafíos o lo que encontramos era que el personal de salud no contaba con los conocimientos sobre el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Por ende, no desconocían cuál era la formatería que se necesitaba para tomar un laboratorio. Y algo muy importante que
creo que es importante que mencione es que en México todavía se siguen diagnosticando las enfermedades infectocontagiosas, en este caso la tuberculosis, por baciloscopías, ¿sí? Y por Ginexpert. Entonces, esto dificultaba más la tarea de nosotros porque el laboratorio estatal está del municipio donde nosotros estamos ubicados, está más o menos a más de 2 horas, y de donde están las comunidades están de 4 a 6 horas, ¿no? Entonces lo que dificulta el acceso de muchas personas a un laboratorio estatal central, ¿no? Otra cosa que hemos encontrado, que los pacientes justamente no podían viajar por las distancias. Estamos hablando de que son comunidades que están alejadas de la ciudad y que no hay una carretera establecida o no hay grandes avenidas, ¿no?, como encontramos en las grandes ciudades, no, es terracería, calle de tierra, o sea, es muchos kilómetros de montaña a recorrer para llegar a un laboratorio estatal, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a plantearnos qué intervenciones nosotros, con los pocos recursos que teníamos como organización no gubernamental, podíamos implementar para mejorar el acceso a la salud de los y las personas, ¿no? Bien, entonces, nuestro mayor desafío estuvo en el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué en el diagnóstico? Porque todavía México sigue trabajando con baciloscopías y no trabaja con los protocolos específicamente de la OMS en casos de TB. Entonces esto hizo que nosotros nos viéramos como en la dificultad de ver qué estrategias implementar para mejorar el diagnóstico y así poder nosotros seguir los siguientes pasos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si una vez mejorado, si le da otra cosita, entonces, como el diagnóstico era por baciloscopía, si las personas no tenían acceso a baciloscopía, si hay un Ginexpert, nosotros podríamos proveer otras cosas, como por ejemplo una RX anormal, ¿sí? Entonces, el tratamiento era mucho más fácil que nos llegara, entonces incrementamos, me voy a acercar, entonces, sí. Entonces, la mayoría de los pacientes que están actualmente en tratamiento, se le daba el tratamiento por asociación epidemiológica, por la RX anormal, y porque nosotros como institución abogamos ante las jurisdicciones sanitarias para que nos puedan proveer el medicamento. Porque esto es otro dato importante, nosotros no podemos dar medicamentos antituberculosos porque está regulado por la Secretaría de Salud en México, ¿sí? Nosotros solamente tenemos acceso a la isoniazida, nada más. Los demás, lo que compete con el TAES en sí, no tenemos acceso. Entonces, una vez que nosotros mejoramos el diagnóstico a través de la Asociación Epidemiológica de la Enfermedad con el RX normal y el abogar por los pacientes, pudimos realizar un estudio de contactos y dar seguimientos a esto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo del proyecto? Bueno, primero, fortalecer la capacidad del diagnóstico actual, fortalecer la comunicación entre las jurisdicciones, que eso sí está muy fracturado y fraccionado en México, y las clínicas de área de influencia, y mejorar las rutas críticas, ¿sí? Entonces, esta es la ruta crítica actual, ¿sí? Se evaluó la ruta diagnóstica. Entonces, encontramos que los pacientes no eran referidos por cultivo Ginexpert, porque, por ejemplo, si ustedes pueden ver el diagrama, que es el que está establecido, el paciente llega hasta... Ok. Sí, yo estoy cómodo igual. Ahí voy. Así hablo. Ahí estamos. Sí. Entonces, todo lo que ven en rojo es lo que no se cumple, ¿sí? Esta es la ruta crítica clásica que tiene la guía de práctica clínica en México. Entonces, el paciente llega a la consulta, se le realiza una baciloscopía, la baciloscopía sale negativa, aunque el paciente sea muy sintomático, no se le puede dar seguimiento porque el paciente no tiene acceso al laboratorio estatal, ¿sí? Y no puede, si me voy 6 horas viajando, que no tengo transporte para ir al laboratorio estatal a llevar una baciloscopía o a que me tomen un RX, ¿no? Esto se trabaja igual con Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar. Y sí, no te preocupes. Ahí va, ahí está. Bien, entonces,
Entonces, ¿qué hicimos nosotros como equipo de control y prevención de infecciones? Fue entrevistar a los 10 equipos clínicos que tenemos actualmente en 10 comunidades de la región, conocer los conocimientos técnicos para la detección, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, identificar cuáles eran las barreras para una atención integral de la calidad y las respuestas se analizaron con las normas locales, las directrices de la OMS y la iniciativa Cero TB en México, ¿no? Que es una iniciativa que está ya hace muchos años. Bien, entonces, todo esto nos llevó a nosotros a reestructurar el algoritmo clásico que se tenía a uno actual para casos sospechosos de tuberculosis, donde nosotros lo que hicimos es implementar una plataforma digital que utilizamos como organización, donde llenar el formato de control y prevención de infecciones era mucho más pequeño que el de jurisdicción, porque la formatería para acceder a laboratorios y acceder a tratamientos es muy compleja en México. Entonces lo que hicimos es acortar el tiempo de los formatos para llenar de formato, planear, recibir las muestras de baciloscopías. O sea, nosotros nos encargamos de la logística, del transporte de la baciloscopía, de la comunidad hasta el laboratorio central, y notificar al personal de la jurisdicción y tener comunicación con ellos para que nosotros no solo podamos tener el diagnóstico rápido de la enfermedad, sino que también ellos nos puedan dar el tratamiento y nosotros acercarlo a la comunidad, a las personas que no tienen la posibilidad o la movilidad para hacerlo, ¿no? Con esto pudimos retomar lo que hace muchos años se hacía, que era el seguimiento y el estudio de contactos, ¿sí? Que se dejó de hacer. Entonces, una vez facilitando el diagnóstico a través de laboratorios, acercando los laboratorios al laboratorio estatal, teniendo el tratamiento y haciendo el estudio de contactos, pudimos dar profilaxis, ¿sí? Antituberculosa a todos los contactos de los y las pacientes con esta enfermedad. Y aparte de eso también dar un soporte nutricional a las familias, porque entendemos que la tuberculosis es una problemática de determinantes sociales de la salud y no netamente clínica, ¿sí? Bien, entonces se estableció la notificación inmediata para acelerar el transporte de muestras, los laboratorios y las radiografías. Esto creo que voy a hacer un stop acá, porque es importante reconocer que a nosotros no nos dan los recursos la Secretaría de Salud, ¿no? Esto es una ONG que trabaja con sus recursos y siempre se apoya con otras instituciones, ¿sí? Se realizaron visitas programadas en las jurisdicciones para garantizar el transporte de la medicación a las clínicas. Se realizó el estudio de contactos y se proporciona justamente alimentos y kit de higiene a todas las familias identificadas como caso probable y sus contactos. Entonces, nuestros resultados. Se cuatriplicó el diagnóstico de casos confirmados de tuberculosis en el área de influenza. Se refirió el 15% de los pacientes a otras unidades. Se aseguró el tratamiento para el 80% de los pacientes diagnosticados. Se afianzó la relación con la jurisdicción y se capacitó a los equipos multidisciplinarios de las clínicas. Del 2014 al 2019 nosotros teníamos en la región 87 casos identificados de tuberculosis. Con la pandemia obviamente muchas cosas se perdieron y se dejaron de hacer. Nosotros retomamos la tarea que había estado perpetuada por la Secretaría de Salud. Tamizamos más de 130 pacientes, en los cuales 89 pacientes son adultos, 26 pacientes son pediátricos y el más de 20 se refirió a otros hospitales, ¿no? Estamos hablando que tenemos familias de 5 personas, niños y niñas que también han sido afectados por la enfermedad, ¿no? Bien, esta es una pequeña curvita del 2014 al 2023. Este año pudimos hacer mucho más tamizaje, y mismo en el municipio, no tanto en las comunidades donde estamos trabajando, y también se ha incrementado el número de diagnósticos, por ende los tratamientos también pues, han sido diferentes, ¿no? Esto que ven acá es el polígono de la región donde actualmente trabaja en amarillo Secretaría de Salud y en azul el IMSS Bienestar, que es el seguro social, digamos,
Acá en Argentina, ¿cómo sería? No son las obras sociales. Apareció las obras sociales, es algo parecido. Entonces todo el polígono esto es lo que nosotros estamos diagnosticando a la fecha y donde nuestras 10 clínicas sanitarias se encuentran, ¿sí? Entonces sí logramos abarcar mucho más de lo que se tenía previsto en el 2014, ¿no? Entonces, como para finalizar esta parte, la adaptación de las herramientas de diagnóstico y tratamiento del Programa Nacional de Tuberculosis al contexto local es esencial para mejorar la efectividad de los diagnósticos justamente en zonas vulnerables, y esto va a implicar tener en cuenta las características de cada región, ¿no? Porque obviamente cada clínica, independientemente que sea de Secretaría de Salud o en este caso del IMSS Bienestar, van a tener formatería y formas de trabajar la enfermedad de diferentes maneras, ¿no? El mantenimiento de una comunicación constante entre los proveedores de servicios de salud y la Secretaría de Salud es fundamental, la comunicación efectiva sobre todo. El fortalecimiento de los programas nacionales de tuberculosis implica la necesidad de una mayor inversión en recursos humanos, porque esto también es muy importante. Compañeros en Salud trabaja con estas clínicas, pero también provee de personal, tanto un médico pasante, una enfermera o un enfermero pasante, un auxiliar de salud que pueda trabajar en la comunidad para nosotros pues, poder detectar de manera oportuna, ¿no? Incrementar el diagnóstico en zonas vulnerables requiere un enfoque integral que vaya más allá de las herramientas médicas, y es esencial abordar los determinantes sociales de la tuberculosis, como la pobreza, la desigualdad y las barreras del acceso a la atención médica, ¿sí? Entonces nuestro lema como organización es: la injusticia tiene cura, porque abogamos por la justicia social y el acceso a la salud de todos y todas las personas. Gracias. Tahuane de Sousa González, eso me salió mejor. Las necesidades de regulación de la medicina para garantizar el acceso a la salud, la falta de médicos en Brasil. ¿Lo dije bien? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Soy estudiante de doctorado en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, do Instituto de Medicina Social. Soy enfermera de formación. En mi maestría yo estuve en Fiocruz, en la epidemiología, y también estoy ahora en una segunda carrera de Derecho. Estoy en un grupo de investigación que se llama... Sí. Mi grupo de investigación se llama Salud, Sociedad, Estado y Mercado, y nosotros hemos estudiado mucho la teoría marxista de la dependencia para comprender cómo el sector de salud se organiza desde América Latina, especialmente en Brasil, considerando esta teoría. Yo soy en este grupo, soy de un subgrupo que estudia el trabajo en salud. Específicamente estamos estudiando los médicos y los enfermeros. Entonces, en esta para hoy, que la investigación que voy a presentarles es un poco antes de traemos la teoría para la realidad. Estamos estudiando la realidad de los médicos en Brasil. Y la falta de médicos es una gran característica de la profesión de medicina en Brasil. Y nosotros estamos estudiando experiencias de regulación en otros países para comprender qué podemos propor para mejorar la situación de la falta de médicos en Brasil. Este grupo, este trabajo, esta investigación no es solo mía, yo soy enfermera, pero tenemos 2 médicos en el grupo, uno que es coordinador de los médicos de familia y comunidad del Estado de Rio de Janeiro, otra que es una profesora del Instituto de Medicina Social, también el coordinador del grupo de investigación, que es un sociólogo, y tenemos 2 estudiantes de la carrera de Historia. Bien. En Brasil, el Sistema Único de Salud, no sé si todos saben, en Brasil tiene un sistema universal de salud de libre acceso, gratuito, para todas las personas que están en el territorio brasileño. Tiene mucha dificultad
de retener médicos. No tenemos una carrera, un plan de carrera para médicos en el sistema público de salud y tenemos mucha dificultad de retener médicos en áreas pobres, rurales o remotas. Y la regulación estatal de la medicina, de la profesión médica en Brasil es frágil. No tenemos mucha experiencia en esto. El programa Más Médicos fue un primer y único esfuerzo de una regulación de la profesión médica en Brasil. Ayer, en la conferencia Juan César García, Mario Rovere habló del programa Más Médicos sobre la experiencia de la OPAS con la judicialización del programa entre Brasil y Cuba con la participación de los Estados Unidos. Entonces, el programa Más Médicos fue una experiencia, es una experiencia porque él ha sido cambiado en el otro gobierno de Bolsonaro, pero ahora está volviendo con nuevas reglas. Ahora el otro gobierno Lula, él empezó en gobierno Dilma, el inicio del año 2010, pero fue una experiencia. La primera versión del programa Más Médicos tenía reglas sobre residencias médicas para ampliar residencia en salud de familia y comunidad, que acá es medicina general, ¿sí? Médicos generalistas, para que los estudiantes de las universidades públicas tenían obligaciones de trabajar hasta 2 años en los servicios públicos exclusivamente, pero ese nunca ha sido practicado. Sí, porque fue muy enfrentado por la comparación médica, incluyendo el Consejo Federal de Medicina especialmente, y la cuestión de los cubanos, que esa se fue a judicialización de la OPA, de todo más, fue siempre muy contradictoria en Brasil, muchas organizaciones médicas no recibieron bien los cubanos, en fin, esta fue una situación política muy compleja en Brasil. Entonces estamos estudiando todo eso y hemos visto que la disputa con el sector privado influye mucho en la disponibilidad de médicos en Brasil. Los objetivos de esta investigación es describir la distribución, disponibilidad de médicos en Brasil, entender qué factores están asociados. Yo me olvidé de eso. Oh, no, está cierto. Pero no hay problema. Están asociados con esa distribución. Para eso nos tenemos algunas investigaciones, rutas de investigación, que la primera fue una revisión de literatura que estamos haciendo para comprender qué experiencias de regulación de medicina hay en otros países del mundo. Después también colectamos algunos datos de Brasil y específicamente del estado de Rio de Janeiro. Tenemos un trabajo que está disponible sobre el estado de Rio de Janeiro y la situación de médicos allá, pero tenemos que ampliar un poco más para Brasil. El estudio de nuestro referencial teórico, que adelante vamos a intentar comprender sobre esta óptica, que es la teoría marxista de la dependencia. ¿Y qué tenemos hasta ahora? Yo he traído algunas tabelas, pero no se puede ver muy bien. Nosotros tenemos publicado eso se llama Observatorio de Políticas de Salud del Estado de Rio de Janeiro. Hemos publicado un boletín, un informativo sobre la disponibilidad de médicos en el Estado, y estas tabelas todas están allá. Es de libre acceso. Primero, también tiene una publicación del Consejo Federal de Medicina que también demuestra algunas de esas tabelas son adaptadas deles. Nos vimos que ha crecido mucho el número de médicos en Brasil. Esa es una realidad, eso se pasó. Pero el crecimiento representa una mejor distribución. Estamos viendo que no. Aún se concentran
en regiones más ricas, también más populosas, pero no solamente eso. Especialmente la región donde se queda Río y São Paulo, que es sudeste, y donde tenemos en región sudeste, especialmente en Río y São Paulo, nos tenemos 40% de la población, pero tenemos, por ejemplo, en el otro, no sé, acá, más de 50% de los programas de residencia médica. En cuanto en la región nordeste tenemos 27% de la población y solamente 17% de la residencia. Y cuando estamos hablando de la proporción de médicos por 1000 habitantes, tenemos en la región norte, que es donde se queda Amazonia, de Brasil, menos de la mitad de lo que tenemos en la región de Río, São Paulo, de la región sudeste. Entonces podemos ver, y la región norte es una región muy larga. Sí, sí. En Brasil total, 2,05 médicos por 1000 habitantes. En la región sudeste, 2,53. En cuanto a la región norte, 1,1. Entonces, es una desigualdad muy, muy grande. En la región nordeste, que también es populosa, tenemos 1,4. En general, Brasil no tiene una proporción tan baja comparado con otros países, pero la desigualdad dentro de Brasil es que más salta, nos preocupa. Tenemos también la situación en Brasil, nosotros tenemos más de 5.000 municipios. Y esto fue una característica después de la constitución de la última de 88, que se ha cambiado las reglas y por algún momento se creó un montón de municipios después hasta que pararon. Entonces tenemos este problema. Los municipios menores tienen menos médicos que los mayores, y también tenemos 178 municipios en Brasil que no tienen ningún médico registrado. Tenemos esta diferencia de acceso en el municipio cuando en el informativo que nosotros hemos publicado sobre el estado de Río de Janeiro, en los mapas se puede ver muy claramente que hay mucho vacío blanco, que no tiene la relación médico-habitante es muy baja. Y cuando nosotros investigamos las especializaciones, en Río investigamos especialmente las que están, las mayores comorbilidades y mortalidades en Río son los problemas cardiológicos y oncológicos. Nosotros tenemos relaciones aún más bajas en el sistema público de salud, especialmente tenemos muchos datos en este informativo que nos ha traído todo, pero para oncología es completamente vacío, tenemos un vacío muy grande. Y la residencia médica yo he traído porque creemos que en la experiencia que se regulan la profesión, la residencia y la graduación son, la formación en general es el principal medio para que se pueda mejorar la disponibilidad de profesionales de medicina. Para concluir, está acá, la medicina tiene una historia de autorregulación. La profesión no tiene tanta experiencia en su historia, en otros países también, está siempre regulada. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer para intervenir en esta realidad, para que tengamos médicos para el sistema público de salud, porque es una situación que no se puede resolver de otra manera,
porque tenemos que tener más médicos, ¿sí? En Brasil podemos ver que desde los años 90 el neoliberalismo se ha ampliado y la iniciativa privada atrae muchos médicos. No trabajan solamente en la iniciativa privada, también son profesionales del servicio público, pero tenemos siempre este conflicto de disputa de recursos humanos y recursos en general de los estados. Tenemos que comprender eso en la próxima etapa, vamos a comprender eso. También en el informativo que ha presentado, nosotros hicimos algunas comparaciones de datos de disponibilidad de médicos por municipios del estado de Río y algunos factores, y hemos visto que lo que parece que está más asociado con la disponibilidad de médicos es la disponibilidad de servicios privados, de plan de salud, seguros de salud. Y por fin, tenemos que observar las especialidades médicas, la salud de familia y comunidad. Tenemos un momento en Brasil, tenemos que ver lo que se va a pasar en los próximos años, cuando se aumentar. Tenemos una tendencia de crecimiento porque tenemos este incentivo, pero se van a quedarse en la especialidad, no sabemos. Sí. Tenemos residencia, tenemos más personas, pero si van a quedar en este servicio, no tenemos esta seguridad. Tenemos que observar los próximos años y ahora también el nuevo programa Más Médico que se van a hacer esta situación en Brasil. Eso, muchas gracias. Cuando escuchaba la ponencia, estaba comparando, en Argentina hay casi 4 médicos y médicas por cada 1000 habitantes. Nosotros somos, yo soy médico, pero también formamos parte de la gestión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y que actualmente en nuestra facultad el 30% de la matrícula es de estudiantes que vienen a estudiar de Brasil. Y ya lo hemos charlado en algún otro congreso de ALAMES, porque esto ya lo han presentado en algunos estados en particulares y todo, y siempre la discusión o el pensar dos cuestiones. Si no hay, digamos, ¿qué está pasando con el sistema educativo, digamos, o la formación de recursos humanos en salud? Porque había un programa en su momento con el gobierno de Lula o de Dilma, había un programa de incentivo para población afrodescendiente, pero no quedaba claro si era para una cuestión más general, y la segunda era preguntarte la distribución si conocés cuál es la distribución a nivel país de las universidades, si hay universidades en todo distribuidas en todo Brasil, digamos, en los distintos estados, porque en Argentina lo que pasó es que se abrieron muchas universidades de ciencias de la salud y en todas las provincias, lo que evitó también la migración o que se reciban médicos y médicas en toda la provincia. Esas preguntas. Cuando yo presento siempre que hice eso en otro congreso internacional, siempre se presenta ese tipo de problema. Una vez unos médicos de Israel dijeron que tienen el mismo problema de Brasil. Eso es siempre interesante que pueda cambiar las experiencias. Tuvimos la expansión del ensino superior en Brasil en las últimas décadas, sí, eso. Todas las regiones, todos los estados, son 26 en Brasil, tienen su universidad federal, todos tienen, pero las universidades federales son insuficientes. La mayoría de las universidades en Brasil son privadas, ¿sí? Que tienen más personas. Y también no es de libre acceso.
Las universidades federales públicas en Brasil, estadual o federal, no son de libre acceso, tiene que hacer un examen para ingresar. En medicina es el curso que es la carrera que tiene más personas, como 200 personas por una vaga, llamamos vaga. Entonces, en el privado es muy costoso, muy costoso, como 10 salarios por mes el curso, la carrera, la cota. Y por eso muchas personas procuran otros países de América Latina para cursar medicina. Sí. Sí, las personas se quedan estudiando 2, 3, 4, hasta 5, hasta 10 años para ingresar en las carreras de medicina en la universidad pública. Entonces, hubo una expansión, sí, porque era peor, aún peor. Hubo la expansión de las vagas, se ha doblado la vaga con la última década, con el gobierno Lula, y también en todas las universidades públicas de Brasil, 50% de las vagas son reservadas para personas con condiciones financieras bajas, ¿sí? Y también hay modalidades para cuestión de color o raza y todo eso. Entonces, aunque hubo que tenga alguna distribución de universidad, no es suficiente. Y también las personas que terminan la carrera en otros estados, muchas veces migran después de terminar la graduación para trabajar en los estados del sudeste. Esa es la realidad. Se atrae porque la posibilidad financiera especialmente y de progresión de carrera son mucho mejores. Entonces no fue suficiente la expansión que tenemos. Aún es muy pequeña y también no fue suficiente para retener los profesionales. De que hablar sobre la residencia, tenemos la expansión, esa es una realidad, pero aún no se ha traducido en retener más médicos donde se necesita. Por eso tenemos los extranjeros trabajando en Brasil, porque el número es suficiente, la distribución es muy desigual. Entonces, te respondí. Porque en el equipo de investigación, no es que me haya llamado la atención, porque bueno, como les dije, nosotros ahí en la Universidad de José C. Paz tenemos una currícula innovada, con lo cual tenemos esa perspectiva, pero escuché que dentro del equipo tenían historiadores. ¿Podés contarnos cómo fue esa decisión? ¿Por qué están incluidos? Sociales y cosas así. Pero la carrera de salud colectiva en Brasil tiene 3 áreas. Epidemiología, ciencias humanas y sociales y política, planificación y gestión. Eso. Entonces, esas 3 áreas en mi programa del Instituto de Medicina Social es un programa de salud colectiva que se divide en 3 áreas. En las áreas de ciencias humanas, las personas son mayoritariamente profesionales de salud, personas de las ciencias humanas, sociales y todo, historiadores. Todo. En la epidemiología son más profesionales de salud, algunos de matemática. Pero en la política planeamiento es la que mezcla más personas. Esta es mi área de ahora. En mi maestría yo estaba en la epidemiología, pero ahora estoy en la política. Esto se mezcla, el coordinador de la equipo es un sociólogo, entonces es que ha invitado a los historiadores. Tenemos muchas personas de muchas áreas. En nuestros últimos seminarios hubo un chico de cinema que estaba trabajando con los mismos temas y quería hacer un filme sobre eso. Entonces somos muy disciplinares allá. Sí, justo me quedó como la idea de lo que dijo recién, que tienen la currícula innovada, y ayer se habló, en el foro de jóvenes de ayer se habló mucho de eso, ¿no? Que también se vivió por parte de los médicos de los hospitales, un poco de discriminación, un poco de violencia, por esto de que la visión de la medicina que
están haciendo las universidades nuevas ahora en Argentina es un poco distinta a la que se tiene, ¿no? Como muy clínica y fisiológica, ¿no? Entonces, no sé cómo es en Brasil y no sé cómo... Bueno, acá creo que no hay servicio social, ¿verdad? Sí hay servicio social. Después de medicina, después que te recibís, no hay. Bueno, Hay una carrera que se llama... no. Exactamente, sí. Exactamente. Justamente, ¿no? Entonces, en México, cuando uno estudia medicina, termina su internado y tiene que hacer un servicio social de 1 año, ¿sí? En alguna región del país, puede ser una comunidad, con un hospital o lo que fuese, ¿no? Es 1 año de servicio social. En Compañeros en Salud, como trabaja con la Secretaría de Salud, lo que se hace es que tenemos pasantes de medicina que hacen su servicio social con nosotros, pero dentro de la currícula lo que se le hace es enseñar medicina, salud social y medicina global, ¿no? Entonces, con lo de la política innovada esta que está implementando ahora Argentina, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con llevar la salud a las comunidades, pero con un enfoque de caleidoscopio, ver cuáles son las necesidades de la comunidad para nosotros poder incidir como agentes de salud, ¿no? Entonces, cuando hablabas de más médicos, mi pregunta es, ¿crees que todo se centrifica porque hay una cuestión de que la currícula en medicina es clínica y no comunitaria y que tiene que ver con la economía o los sueldos que puede ganar un profesional médico y la capacidad o la falta de oportunidad profesional que puede tener un médico trabajando en una comunidad? Sí, exactamente eso. Son dos puntos muy importantes. Primero, la formación. Segundo, que sí, nosotros hablamos mucho de eso. No hay un plan de carrera para médicos que trabajan exclusivamente en el sistema público de salud. Eso no hay. Entonces, sí, los médicos se van donde hay mejores oportunidades de carrera y también de ganos, de dinero, porque el público a veces no... también tenemos otra cuestión, que el sistema público de salud es descentralizado y los municipios tienen su autonomía, entonces a veces las condiciones en algunos municipios son muy distintas y los médicos se van allá y no reciben dinero porque atrasa 2 meses, 3 meses, después se va porque no está recibiendo el dinero. Entonces, tenemos cuestiones mucho complejas del sistema de salud y todo más para que podamos intentar mejorar esta situación de médicos en Brasil. Apenas questão de salário, sim? Porque em determinados municípios, em Brasília, eu sou de Brasília também, não há uma estrutura social para fixar o médico e sua família. Porque, por exemplo, uma pessoa que se forma, sim, se vai para um município distante com sua mulher, seus filhos pequenos, e não há uma boa escola, não há oportunidades para a mulher, por exemplo, né, desenvolver sua carreira. Então, não é possível permanecer em aquele lugar. ¿Sí? Então, é um problema também que é necessário que se considere. ¿Sí? Bueno, no, solo por ahí ampliar un poquitito lo de la currícula innovada. Está en este momento en la Universidad de José C. Paz, van al escenario campo ahí en la comunidad donde la gente vive, organiza su vida, le pasan cosas y muchas veces es el mismo lugar de residencia, con lo cual los invita a mirar eso que transitan en su vida cotidiana desde otra mirada, se hacen preguntas, se hacen hipótesis de trabajo y además piensan en cómo sería su formación. Bueno, Bueno,
Como dice Mari, yo soy docente, acompañé a los estudiantes desde el inicio de la carrera, en el primer, segundo y tercer cuatrimestre ahora. Y bueno, en realidad, escuchando los trabajos y las investigaciones que están llevando adelante, creo que con esta currícula innovada estamos trabajando sobre la formación de la fuerza laboral en salud con esta perspectiva o este enfoque comunitario, ¿no? El hecho de que los y las estudiantes puedan ir a hacer su práctica preprofesional en un escenario de campo como es un centro comunitario, que incluso muchos y muchas de los estudiantes formaron parte, fueron a esos centros comunitarios a comer, en muchos casos, a tomar la merienda, o a centros de salud que están en sus barrios y que también algunos fueron a atenderse allí de chicos y chicas, ¿no? Entonces, para ellos, empezar la formación en la carrera de medicina, diciendo, estoy acá, estoy en mi barrio, empiezo a mirar la problemática de salud y los determinantes sociales desde otro enfoque, ¿no? Y cuál es la respuesta también, que vamos a hacer un trabajo de investigación en cuál es el impacto de la comunidad en recibir a estos estudiantes, ¿no? Que incluso ya dicen, ahí vienen los médicos, aunque no le piden que los revisen, sino que ya están haciendo proyección de que van a ser los médicos que se van a quedar ahí. Y eso en los estudiantes y las estudiantes los convoca a quedarse allí, los estimula, ¿no? Ya creo que desde el inicio el deseo de ellos va a ser terminar de formarse y quedarse allí, ¿no? Así que bueno, tenemos que seguir logrando esto, ¿no? Por ahí, para medir el impacto, en el primer cuatrimestre, cuando inició la carrera, fueron 85 comisiones, porque son de 15 estudiantes, con un docente que los acompaña durante todo el proceso, porque es un aprender haciendo, digamos, hay todo un diseño y planificado en esta formación. En 10 distritos diferentes, digamos, cercanos a la universidad. Este cuatrimestre próximo abrimos el tercer cuatrimestre, o sea que los estudiantes van a estar recién en segundo año. Aquellos que los nombran como ahí vienen los médicos, entraron en el primer minuto, digamos. Entonces, ingresaron 1.450 estudiantes la primera vez. Y tenemos, voy a hacer un ejemplo, una de las unidades curriculares es ABSECO, que es Articulación Básico Clínico Comunitaria, que tiene 4 escenarios, o sea, tiene una carga horaria de 10 horas semanales. Un escenario es seminario, que sería lo más teórico, por decirlo de alguna manera, aunque tienen también trabajo de taller. El otro escenario es laboratorio de habilidades clínicas, que hacen ahí la simulación. Otro escenario es ABP, que es aprendizaje basado en problema, y el otro es el escenario campo. Laboratorio de habilidades clínicas, ABP y campo, la relación es 15 estudiantes, un docente. En los seminarios están los 60, digamos, de 4 comisiones. ¿Está más o menos? ¿Te respondí? ¿Está? O sea que la cuenta que saqué somos un montón. Somos un montón de docentes y un montón de estudiantes. Que siempre, bueno, eso. Digamos, apostamos a que esto sea parte de lo que se replique en otras universidades, ¿no? 50 por año, 100 por año. Entonces, realmente, cuando te someten a semejante disciplina, te disciplinan y te formatean para un tipo de ejercicio profesional. O sea, que donde prima el individualismo, lo mercantil en la profesión, realmente es así, desgraciadamente. Entonces, realmente es como que es muy difícil gente con ese tipo de formación poder, hacer que vea las cosas de otra manera. En cambio, de esta manera se puede generar una generación de profesionales y un cambio realmente en el sistema de salud. La verdad, felicitaciones. Sí, igual nosotros me parece muy va a buena quedar grabado. Trabajo con derecho sanitario.
Entonces estou em el cambio, né? Mi formação é abogada, eu sou abogada de formação, mas minha maestria, mi doutorado é em saúde coletiva e políticas públicas. Entonces trabalho com os instrumentos que são necessários para que o direito à saúde seja de fato um direito respeitado, um direito que se ponga em marcha, ¿sí? Entonces, mi trabalho habla de la pandemia de COVID-19 e acesso aos leitos de UTI, ¿sí? Porque hicimos uma investigação em Brasil e este trabalho também generou frutos de uma maestria, um trabalho de maestria de uma aluna. Então, eu sou a primeira autora, mas temos também a investigadora professora Maria Célia Del Duque, a aluna de mestrado, de maestria Ana Paula Rodrigues e Maria Esther Rodrigues, que também estuve com nós em esta investigação. Então, vou falar em português porque consigo me expressar melhor, sim? Então, a grande preocupação durante a pandemia, não só no Brasil, mas como em outros países, era o acesso aos leitos de UTI. E como isso seria possível diante da necessidade cada vez maior que as pessoas tivessem possibilidade de acessar o leito de UTI. E no Brasil nós tivemos um problema muito grande, porque nós temos um sistema público e um sistema privado. E muitas vezes o sistema privado tinha leitos de UTI ociosos, sem uso, mas as pessoas que necessitavam de acesso a esse leito de UTI não poderiam usar porque não tinham os planos de saúde, né? E os leitos do sistema público de saúde estavam ocupados. Então, houve uma grande discussão no Brasil sobre a necessidade de criação de uma fila única de leitos, onde o Estado brasileiro, fosse o responsável pela gestão desses leitos, tanto públicos como privados, diante de uma crise, não diante de uma situação normal, mas diante de uma crise sanitária como a que estávamos enfrentando. No Brasil já existe uma ação semelhante para transplante de órgãos. Existe uma fila única para transplante de órgão, independente se as pessoas são provenientes de entidades públicas de saúde ou de entidades privadas. Ou, inclusive, o Poder Legislativo brasileiro mobilizou a academia, mobilizou várias frentes dentro dessa discussão. Mas, por outro lado, nós tivemos também a movimentação das empresas hospitalares, das empresas de planos de saúde, que não queriam que existisse essa nova implementação, porque a tabela que o Estado regula, o valor que o Estado regula para as seguradoras de saúde não era uma regulação interessante, né? Então, por isso, nós tivemos avanços e retrocessos nessa discussão. Então, a investigação ela se pautou em verificar qual é a legislação que o Brasil já tinha, que poderia ser utilizada para possibilitar o uso de leitos de UTI privados, né? E se existiram também proposições legislativas, se o Poder Legislativo também estava atuando para, numa situação de pandemia, pensar também nessa temática, né? Então, como resultados, nós conseguimos verificar que já existe no Brasil uma legislação que permite a requisição administrativa pelo Estado diante de situações anômalas, de situações de urgências e emergências de saúde. O Estado, sim, poderia requisitar leitos de UTI privados para uso. E também tivemos a grata surpresa de termos 11 proposições legislativas, 11 projetos de lei, onde o Poder Legislativo pensava e trazia propostas para uma fila única de leitos de UTI, certo? Então, isto é algo que é um cambio, que é um processo que está se desenvolvendo, sim? Pero agora estou falando em espanhol, sim. Pero não tuvimos. Agora é melhor, sim. Pero não tuvimos um desenvolvimento a ponto de termos uma lei específica de esto. De 11 projetos de lei, nenhum, sim, foi aprovado.
Está porque o projeto legislativo é um processo muito lento, muito largo, sim. Então, em 2 anos de pandemia não se fez, sim, não funcionou. Pero hoje já temos uma possibilidade que é a requisição administrativa, que os gestores, seja o gestor de nível federal, nível estadual e nível municipal, pode sim requisitar leitos de UTI, pero ninguno ha hecho também. Isto é um problema, porque não se sentem amparados por la legislação, porque não é uma legislação específica de leitos de UTI, só falam de requisição administrativa em casos de urgência, emergência e etc. Não. Então, há medo, sim, para que os gestores utilizem este instrumento. Pero lo hay, sí, né? Mas os gestores não conhecem a lei, então é natural que não se sintam prontos para aplicar a lei. Existe esta grande diferença. Então, meu trabalho é nesse sentido, de mostrar que houve uma discussão, houve uma sensibilização, sim, para este tema, pero não desenvolvemos no sentido de cambiarmos o pensamento, cambiarmos o tipo de cola, sim. Então, eres isso. Gracias. ¿Sí? Tira Catari,